Vamos a empezar una nueva serie que he titulado, fíjense, Escrito para nuestra advertencia. Esa es la nueva serie, Escrito para nuestra advertencia. Y esta serie de lecciones, que va a estar basada prácticamente en el Antiguo Testamento, y claro, vamos a hacer algunas reflexiones y aplicaciones para nosotros los que vivimos ahora bajo la ley de Cristo y no bajo la ley de Moisés. Bueno, esta serie de lecciones la tomé de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 11. Voy a leerles la versión PDT. Yo creo que la mayoría de ustedes tiene la Reina Valera 60 y está bien. Les invito a escuchar esta versión. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 11. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo. Y fue escrito, esas cosas que sucedieron en el pasado, a gente, siervos, personas del pasado del pueblo de Israel y patriarcas del Antiguo Testamento, como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Tengo otra versión y fíjate Sofi, cómo vierte primero a los Corintios, capítulo 10, verso 11. Esta versión de las Escrituras del Nuevo Testamento dice: estos incidentes ocurrieron para enseñarnos objetivamente, ¿a quiénes? A nosotros los cristianos. Son enseñanzas que vienen de Dios, de la fuente verdadera, ¿no? Él permitió que aquellas cuestiones que sucedieron con los israelitas, aquellos sucesos, sirvan para enseñarnos objetivamente, según Dios, no según los sentimientos y los pareceres y las opiniones subjetivas de los hombres. No. Según la fuente objetiva de toda verdad, Dios, Él. Que no debemos, ¿qué cosa? Para enseñarnos objetivamente que no debemos, ¿qué cosa? Cometer las mismas faltas. Fueron escritos para que pudiéramos leerlos, y es lo que vamos a hacer hoy, y extraer de ellos lecciones, enseñanzas para estos días en que el mundo se aproxima a su fin. No sabemos cuándo, pero este mundo está destinado a acabarse algún día. No es eterno. Dios prefijó el tiempo de la existencia de esta creación. Bien, miren, en otras palabras, en el Antiguo Testamento podemos encontrar ciertos hechos de ciertas personas. Bueno, esos hechos de esas ciertas personas son útiles para extraer y aprender principios y lecciones de cómo, fíjense, cómo debemos obedecer, respetar y adorar a Dios. Ahora fíjense esto.
hay que aclarar que Pablo no está diciendo en este pasaje que los cristianos guarden la ley de Moisés, no. Primera a los Corintios 10:11, y su contexto no está enseñando eso, que debemos guardar la ley de Moisés, sino aprender, o la idea es, entiendo, es aprender de los errores o también de los aciertos de algunos que eran siervos del Señor. Es decir, aprender del mal o del buen ejemplo de ellos con respecto a su obediencia a la voluntad divina. Por tanto, y bajo esta premisa, bajo esta idea, en esta introducción, en el día de hoy vamos a considerar el siguiente caso. ¿Qué es este? Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esa es la cuestión que vamos a tratar en esta lección, con el caso de este hombre llamado Noé. En Génesis capítulo 6, versículo 22, Génesis, vamos a ir a las Sagradas Escrituras y leer. Si alguien no tiene Biblia, puede levantar su mano y el hermano Saulo le hará llegar, le prestará una Biblia, si alguien no tiene. Génesis 6, 22, dice la Escritura: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En el capítulo 7, versículo 5, dice la Escritura santa del Señor: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Bueno, el primer punto de la lección es el siguiente. Noé hizo conforme a lo que Dios le especificó. Ahí, para los que están apuntando, les animo, les invito, si quieren, ¿verdad?, a colocar en mayúscula o resaltar lo último del enunciado o del postulado. La palabra especificó. Noé hizo conforme a lo que Dios le especificó a él. Fíjense, Dios le manda a Noé construir un arca y le revela a Noé características específicas. Es decir, el Señor le da un modelo, un patrón detallado a seguir, según los designios, según las intenciones o propósitos de su soberana voluntad. Fíjate, Cecilia, allí en Génesis capítulo 6, versículos del 14 al 16. Vamos a ver esas especificaciones detalladas que Dios le reveló, le dio a conocer a Noé, de ese modelo, de ese patrón, para él construir el arca que Dios quería. ¿Cómo la quería? Lo que él quería. Él, según los designios de su voluntad. Dice versículos del 14 al 16. Aquí está hablando el Eterno. En la boca de Jehová sale esta palabra y la oye Saulo, Noé oye la palabra, los oráculos de Dios, ¿sí?
Y dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. Así, de esta manera, tú la vas a hacer así. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo. Segundo y tercero, dijo el Señor. Fíjense, entre las especificaciones, el Señor le dijo el tipo o la clase de madera que debía usar. Fíjense el texto en el verso 14, hija. Saulo. Fíjate, Ana Patricia, dice el verso 14. Hazte un arca de madera ¿de qué? Fíjense, ¿de qué? De gofer. Así que Dios especifica, tía. Él especifica. Le da ese detalle. Esa aclaración. No cualquier madera, sino esta madera de este tipo o clase es la que vas a usar. Dios fue específico. No le dijo a Noé que hiciera un arca como él quisiera usando cualquier madera. No. Él le detalló la madera que debía usar. Por lo tanto, Noé no tenía ninguna autoridad ni facultad alguna para modificar el modelo divino. Porque eso hay que tenerlo, hay que reflexionar en eso para tenerlo bien presente. ¿De la mente de quién venía ese modelo? ¿Quién fue el que diseñó, fue el arquitecto del arca y de su diseño y de todo? De Dios. No de la mente de Noé. El lugar de Noé era hacer la voluntad del Señor y hacerla según las especificaciones que Dios le dio, hija. Por eso se puede afirmar legítimamente que Noé no tenía ninguna autoridad para modificar el modelo que Dios le estaba dando. Él no tenía ninguna facultad para sustituir o cambiar lo que el Señor había, ¿qué cosa? ¿Cuál es el punto especificado allí? ¿Ok? Por tanto, y habiendo hecho Noé la voluntad de Dios, la hizo, él la llevó a cabo. Él escuchó oralmente a Dios que le dijo, los oráculos divinos, la palabra de Dios se le reveló. Hazte el arca así, así y asado. Así la vas a hacer. Él escuchó y le creyó a Dios y luego fue a hacer el arca conforme a las palabras del Señor. Bueno, hoy la palabra del Señor hoy es comunicada por Él, es dada por Él, es transmitida al hombre en las Sagradas Escrituras. No hay otra forma en que Dios hable hoy en día. Hoy en día, Él cerró su comunicación con la venida de Cristo y del Espíritu Santo a los apóstoles y con la revelación del Nuevo Testamento. Ya, no hay más manera en que Dios ahora le hable al hombre para dar a conocer su voluntad, sus deseos, sus decretos, sus mandamientos, su doctrina, etc.
Así que habiendo hecho Noé la voluntad de Dios, la Escritura describe tales hechos como hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 6:22. Y el capítulo 7 y verso 5. Dice la Escritura, y lo hizo así, Noé. ¿Qué significa eso así? Así. Y lo hizo de esta manera. ¿Cómo? ¿Qué es ese así? ¿Cómo es esa manera? Ahí lo explica el texto. Hizo conforme a todo lo que Dios, ¿qué? Le mandó. Y en el capítulo 7, igual. Verso 5. E hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. No fue una obediencia parcial. No fue una obediencia parcial. Fíjense en lo siguiente. La obediencia de Noé no fue parcial. Entendemos pues que la obediencia de Noé fue una, fíjate Dianita Alfa, una obediencia ¿qué? Exacta. ¿Vieron? Una obediencia exacta. Y yo deseo que se graben, escriban eso en su mente y en su corazón, como lo he procurado hacer yo después de haber estudiado estas cuestiones y preparar esta enseñanza. Una obediencia, o más bien la obediencia de Noé fue una obediencia exacta. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Vamos a definir esto también. Bueno, que Noé obedeció a Dios en los detalles. Ahí está. Y en las especificaciones que el Señor le había revelado. Esta obediencia fue exacta. Katy, ¿no? Katy y Nando. Porque él llevó a cabo aquellos detalles, aquellas especificaciones que el Señor le había comunicado a él. ¿Qué tipo de madera le dijo? Gofer, no otra. Dimensiones, estas dimensiones del arca. Los animales, así de esta manera, macho y hembra, etcétera. Y así, de dos, dijo él. Así que la obediencia de Noé fue exacta porque él obedeció a Dios en los detalles y en las especificaciones. Noé obedeció a Dios en todo lo que Dios, le ordenó. Y saben, lo hizo con fidelidad y precisión. Con fidelidad y precisión, haciendo lo que él dijo sin añadir ni quitar nada. De esta forma obedeció Noé. Su obediencia fue exacta y por eso se describe en Génesis 6, 22, lo que se dice ahí, y en el capítulo 7, verso 5. Ahora, yo deseo también que vamos a considerar el siguiente pasaje para reflexionar en cuanto al celo de Dios. El celo de Dios, que es un aspecto de su santo y justo carácter. Y puede pasar, puede suceder que olvidemos que Dios no es solo amor, misericordia, indulgencia,
compasión, bondad. Él lo es. Él es eso, ciertamente. Pero esas cualidades morales, de sus perfecciones morales, no son las únicas. También es un Dios celoso, celoso. Y que se llena de ira, de enojo, de cólera, de indignación. Cuando no obramos con justicia, que según sea el caso, obrar con justicia es obrar conforme a la ley, a la voluntad del Señor según su palabra o la doctrina de Cristo o de los apóstoles revelada por el Espíritu Santo. Así que fíjense el siguiente pasaje en Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12, verso 32. Y este pasaje describe ese aspecto del santo, Juani, santo y justo carácter del Eterno, del Señor soberano, con respecto a los designios, Saulo, de su soberana voluntad. Deuteronomio 12, 32 dice: cuidarás. ¿Quién? El hombre. El hombre. Ahí Dios según el texto, pues Dios le expresa su voluntad y coloca en el hombre la responsabilidad de hacer las cosas como Él pide que se hagan. Cuidarás de hacer, ¿quién? El hombre, todo lo que yo te mando. No añadirás, Ana Sofía, a ello, ni de ello ¿qué? Quitarás. Entonces aquí vemos que en este interesante pasaje que exhibe, muestra, nos revela este aspecto del carácter santo y justo del Señor, su celo con respecto a los designios de su soberana voluntad. Cuidarás de hacer todo. Aquí te estoy diciendo lo que debes hacer y hazlo así, de esta manera. Quiero que lo hagas así. Estas son las especificaciones, los detalles. Así, hazlo exactamente así. Que tu obediencia sea exacta. Cuidas de hacer eso. Así que tú eres el responsable. No ignoramos su voluntad. Así que somos nosotros los responsables de cumplir la voluntad de Dios, de hacer todo lo que Él manda, en la forma que Él manda, una obediencia exacta. Lo segundo que aprendemos en este caso, mejor dicho, de Noé, es lo siguiente. Lo segundo en lo que podemos reflexionar, ¿no? Meditar, es lo siguiente. Por la fe, noten, por la fe, Noé hizo exactamente lo que Dios le mandó. Fíjate, Saulo, por la fe, Noé hizo exactamente lo que Dios le mandó. Abran sus Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Dice la Escritura, en este pasaje donde se habla de la obediencia de Noé por la fe. Dice el texto: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, es decir, del diluvio, que cayera agua del cielo, dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Se separó de él, ¿no?
de ellos, del mundo pecador. Se hizo diferente y fue hecho heredero de la justicia, se hizo justo, aceptable ante Dios, reivindicado por Él, que viene por la fe. Fíjense. Bien, esto dice el escritor a los hebreos. Miren, la fe de Noé, es decir, y aquí definimos eso, ¿qué es la fe? La fe personal, ¿qué es? La cual tuvo Noé en él. Es la convicción personal. Es seguridad, credibilidad, certeza, ¿no? Que uno deposita en uno mismo. En este caso, con respecto a Dios. La fe personal. Ahora, esta fe de Noé, la convicción que él tuvo, no vino sola. Ella tiene un origen y un fundamento. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente, en Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Miren lo que se nos aclara y lo que se nos comunica aquí. ¿Qué produce? ¿Qué hace que haya fe dentro de mí, en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu? ¿Qué la origina la fe? No hay otra fuente para una fe verdadera, legítima, auténtica y bíblica. La única fuente que hace posible que brote, nazca, surja correctamente la fe. Y repito, correcta, valga la repetición, es la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17 en la Reina Valera 60. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjate, Saulo, en la versión internacional vierte el texto de esta manera, de Romanos 10:17. Dice así, Alfa. Así que la fe viene, fíjense, viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, tía, para uno tener una fe, para tener la fe correcta, Ana Patricia, hermanas, hermanos, la fe auténtica, la fe que agrada a Dios, bueno, es responsabilidad del hombre oír. Porque es lo que dice el texto. La fe viene por el oír, que tiene ese sentido de prestar atención, de razonar, de pensar, de juzgar. ¿Sí? Por supuesto, con la actitud correcta también, con humildad, sencillez, mansedumbre, con una disposición de sujetarse, de aceptar, ¿sí? De humillación, por supuesto, con esa actitud también. Pero es responsabilidad del hombre oír. Él debe oír. Entonces, oye la palabra de Dios. Y claro, también hay que decir que debe oír la palabra de Dios, debe oír el mensaje del Señor correctamente también. ¿Por qué, Katia? Porque hay mucha falsa doctrina.
Hay mucha falsa enseñanza. El domingo pasado estudiamos que Satanás conoce la Biblia, pero era el diablo, torciendo, tergiversando, falseando, desnaturalizando, adulterando la palabra del Señor. Pero la conocía, la sabía, la estaba citando. Y así mucha gente hoy también. No, como dice el dicho, no todo lo que brilla es ni diamante ni oro. No todo lo que parece ser es. Entonces, claro, hay que... es conveniente, es justo, es necesario decir que sí, hay que oír la palabra, pero hay que oírla correctamente también. Correctamente. Me viene a la mente dos casos en particular. El caso de Apolos, que necesitó más enseñanza porque su conocimiento era parcial, según Hechos capítulo 18, por ahí en ese contexto. No es que él estaba predicando falsa doctrina o error, no. Pero su conocimiento era parcial hasta que ciertos hermanos le enseñaron el resto de sabiduría, de ciencia, de conocimiento bíblico que le faltaba. Y él ya ahora comprendió todas las cosas y entendemos que aceptó la verdad, se bautizó, se hizo cristiano y siguió siendo fiel. El caso del africano en Hechos 8. El caso del africano. Venía leyendo la Biblia, pero no entendía lo que leía. Tenía dudas. No podía él discernir, comprender hasta que vino un evangelista, un hermano, Felipe, nuestro hermano Felipe, y le explicó y entendió. Y bueno, puso fe en Jesús y se bautizó para ser salvo, para el perdón de sus pecados. He traído a colación estos dos casos ilustrando la necesidad. Tal vez hayan otros, pero ilustrando la necesidad de que la fe viene por el oír. En ambos casos se le enseñó al eunuco, al africano, al de Etiopía y a Apolos. Se les enseñó más exactamente la verdad, con la correcta interpretación. Y ellos tuvieron la actitud correcta, ideal, idónea, de vida, para aceptar. Y tuvieron fe y obedecieron. Así que la fe de Noé no vino sola. No fue que un día él se levantó y dijo, pues voy a hacer un arca, convencido que con toda la certeza que eso es voluntad de Dios y por medio de esa arca me voy a salvar a mí y a mi familia. No. La palabra de Dios vino a Noé. La fe verdadera y legítima proviene de oír la palabra del Señor. Y Noé oyó la palabra del Señor. Génesis capítulo 6. Fíjense. Vamos a ver ese detalle. Génesis capítulo 6. Antes de que Noé tuviese la fe correcta para hacer el arca, vino la palabra de Dios a él. Y habiendo venido la palabra del Señor, él tuvo esa convicción fuerte, porque él le creyó a Dios según su palabra e hizo su voluntad. Dice el versículo 13 de Génesis 6, dice, dijo pues Dios, ¿a quién? ¿A quién? Ahí está, a Noé, ahí está. Dijo, ¿quién dijo, Anita? ¿Quién habló?
¿Quién se expresó? ¿Quién comunicó algo? ¿Quién declaró? ¿Quién reveló? ¿Quién está diciendo palabras? ¿Quién? Esa es la pregunta. ¿Quién? Dijo Dios. Dijo Dios. Ahí está. Dijo pues Dios a Noé. He decidido. Ahí está. Le está revelando su voluntad. Yo he tomado esta decisión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, verso 14, hazte, le da mandamiento. Ahí está, le da mandamiento. Hazte un arca. Miren. Aquí se cumple lo que dijo Pablo. Para que naciera, brotara de Noé la fe correcta en el Señor, la fe de vida en Él, para que naciera. ¿Cómo se cumple lo dicho por Pablo? Porque vino la palabra de Dios, él la oyó atentamente, con atención. Ok, sí. Oye el mandato del Señor, los detalles, las especificaciones, según su palabra, según su soberana voluntad, según el carácter, el decreto divino y su carácter, y él hace lo que Dios le dijo. Oyó la palabra y por la palabra oírla viene la fe personal. El texto de Hebreos nos dice que Noé tuvo fe o le creyó a Dios. ¿Cuándo? Vayan al texto de Hebreos capítulo 11, versículo 7. Fíjense en lo que aquí les estoy preguntando. Fíjate, hijo, atento a lo que dice el escritor a los hebreos. Atento a las palabras allí, a los detalles de las palabras. Fíjense, la pregunta es, ¿cuándo Noé tuvo fe o le creyó a Dios en esa cuestión del arca, etcétera, etcétera? ¿Cuándo dice Dianita? Ahí dice, ¿cuándo? Dice el texto, ¿cuándo fue qué cosa? Advertido por Dios. Ahí está. Vino la palabra de Dios en la manera en que Dios le habló. Él la escuchó y le creyó a Dios. Te creo, Señor. Claro, así es. Sí, Señor. Tú que eres soberano, Señor del cielo y de la tierra, gran juez. Él oyó, ¿no? Claro, Señor. Aunque yo nunca he visto caer una gota del cielo, te aclaro, Señor. Porque no había llovido. Habían pasado cientos de años y nunca había. Después del diluvio sí. Por eso dice el texto, de cosas que aún no se veía, no se había visto. Entonces, Noé no había visto eso. Y a pesar de ello, ¿verdad? De él no haber visto eso con sus ojos, él tiene fe, porque le creyó ¿a quién? A Dios. Le creyó a Dios. Entonces él no necesitó ver para creer en este caso. Tampoco es que no había nada para creer, no, había revelación de Dios para creer. Ojo. No es que no había nada, porque la fe no viene sola. La credulidad de Noé no vino sola. Su confianza en el Señor no vino sola. Vino porque Dios le habló y le creyó que eso iba a pasar, aunque él no lo estaba viendo. Nunca lo había visto. Es decir, y cuando vino la palabra del Señor a Noé, él le creyó a Dios. Así como hoy escuchamos acerca de Jesús, su autoridad, quién es Él,
la forma para ser salvo con respecto a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y le creemos al testimonio de los apóstoles, dado por el Espíritu Santo a ellos acerca de Jesús, de lo que a ellos les constó. Luego, y habiéndole creído a Dios, o sea que tuvo fe en Dios, por la fe, Noé construyó el arca tal cual, Susana, tal cual como Dios se lo especificó, siendo obediente y haciendo exactamente como Dios le dijo que le hiciese. Además, por la fe, fíjense en esto, por la fe no solo preparó el arca siguiendo exactamente las especificaciones del Señor, sino que lo hizo con qué actitud. Ahí lo dice el texto. ¿Con qué actitud? Hebreos 11:7. Ahí lo dice el texto. Con temor. Es decir, con respeto y reverencia. Algunos documentos que consulté dicen que es esa inclinación religiosa de respetar, reverenciar a Dios. ¿Sí? No es temor de pánico, de terror, ¿no? De ese miedo no sano. No. Es reverencia por lo santo, por lo sagrado, ¿no? En ese sentido. Bueno, él tuvo esta actitud. Con temor preparó el arca. Hizo las cosas con respeto y reverencia, haciendo caso exacto. Fíjense esa expresión. Caso exacto a lo dicho por Dios. De hecho, Noé hizo todo, Anita, exactamente como Dios le ordenó, porque era ¿para qué cosa? ¿Para qué cosa? Ahí está. Para su salvación. Con temor preparó un arca. ¿Para qué cosa? Para la salvación de su casa. Que nadie diga que las especificaciones y los detalles en los mandamientos del Señor no son para salvación. Que nadie diga eso. Que nadie diga, Dios es amor, no importa si no lo haces así específicamente como Él dijo. No importa. Dios es amor. Sí, es amor. Claro, no se discute. Entendiendo bien el carácter de amor de Dios. Pero también es un Dios celoso. Y si Él te ha pedido que hagas las cosas exactamente así debe de ser. Especificado. Dijo madera de gofer. Sí. No tenía por qué Noé decir, Señor, pero es que tú eres todo amor y toda tolerancia, toda longanimidad. ¿Qué tiene de malo, Señor? ¿Qué tiene? ¿Por qué te vas a molestar y ofender? ¿No? Si uso pino. Digo, si había pino en esa época. U otra madera, pues. Pero ahí hay una distorsión del carácter de Dios. Es una distorsión decir que el amor de Dios va a permitir esto cuando el mismo Dios está diciendo algo específico. O sea, ese tipo de lógica, de razonamiento, coloca a Dios en conflicto consigo mismo. Bueno, si Él es amor, ¿para qué es tan específico, tan detallado y celoso y exige? ¿Por qué demanda así? Si Él, o sea, entonces, o tolera a Dios y permite lo que uno crea, o es exigente. ¿Cómo?
Entonces hay gente que entra en ese conflicto y que no pueden resolver eso, y se puede resolver eso, porque Dios no es Dios de confusión. Dios no es Dios de confusión. Lo que hay que poner es cada cosa en su lugar para entender el carácter de Dios y sus cualidades. Él es amor, pero también es celoso, etc. Así que nadie diga que las especificaciones y los detalles en los mandamientos del Señor no son para salvación. Ninguna palabra sobra, ni falta en sus santos decretos. Ni sobra, ni falta. Ese Dios incongruente, incoherente, conflictivo, en que si es amor y por qué es tan celoso, y si Él ama, por qué se llena de ira, y si Él nos ama, por qué no nos permite y nos tolera esto, sino que exige así, que seamos así. Bueno, el problema no es Dios, es el hombre allí, que no comprende a Dios correctamente. Y en algunos casos simplemente es motivado por sus deseos personales, preferencias, su carne, su falta de sujeción, insubordinación o rebelión, etc. Por tanto, la fe correcta y legítima que viene por causa de haber oído la revelación divina o la palabra de Dios y significa creerle a Él, lo impulsa y motiva a uno a obedecer reverentemente a Dios, haciendo exactamente como Él pidió que fuesen hechas las cosas. Conclusión. Fíjense, conclusión. Dios, miren, Dios permitió, ¿qué cosa? Que el caso de Noé quedase escrito para ejemplo de que los cristianos deben obedecer. ¿Cómo? ¿En qué forma? Exactamente a Dios según su palabra. Fíjate, tía, algunos ejemplos, tía y Patti, hermanas, Katy, Nando, algunos ejemplos. ¿Fue o no fue Dios exacto? Que el bautismo en agua debe ser por inmersión. Dios fue específico en eso. Fue específico en que para que una persona se salve, después de confesar su fe en Jesús, debe ser sumergido en agua. No que se le derrame agua en la cabeza. No. Sumergido, no por derramamiento de agua. En cuanto a la cena del Señor, otro ejemplo, no fue específico Jesús, el Señor, cuando tomó ¿qué? Pan y jugo de uva. Él no tomó un cordero, ni tomó otro tipo de bebida, de jugo. Fue específico, pan y jugo. No ha sido específico el Espíritu Santo al revelarnos el día y el lugar donde se debe celebrar la cena del Señor. Sí, el día es el primero de la semana, el día domingo, y el lugar es la asamblea de los santos. No el día sábado o el domingo en tu casa, no. El día domingo en tu casa, no. No es entre semana, otro día, no. Se especificó el día y el lugar. En el rol del liderazgo del hombre en la iglesia, no especificó Dios que los pastores deben ser hombres, género masculino. Él especificó que
esa responsabilidad, no porque seamos mejores que las mujeres, no es la cuestión allí, sino de roles, de responsabilidad. Dios le dio, así como en el matrimonio y en la iglesia, al varón el rol de liderazgo. Fue específico Dios. ¿Cuál género? El masculino. También Dios fue específico, el Espíritu Santo, al decir que en una iglesia debe haber una pluralidad, Juani, una pluralidad de pastores, no solo uno, varios pastores, mínimo 2, tía. Uno ve el Nuevo Testamento y siempre encuentra una pluralidad de pastores. Y con respecto a la obra de la iglesia, claro. ¿Cuál es la misión de nosotros como iglesia? La que es específica, la que Dios especificó. Evangelizar a las personas, edificar las reuniones, la adoración dominical, estudiar las escrituras y la benevolencia a los santos necesitados. Dios especificó que esa era la obra, no más. No es misión, no es obra de la iglesia. La recreación, lo social, la diversión, ventas, política, etc. Dios especificó que en la benevolencia de la iglesia es solo para cristianos, no para los que no son cristianos. Dios especificó la música vocal, no la música instrumental, sino la vocal. Dios fue específico en eso. Así como Noé, debemos tener esa actitud de que Dios reveló, fue específico, y respetar la voluntad de Dios. Y limitarnos a ello, excluyendo aquello que no es de Dios, que Dios no ha dicho, no pensando más allá de lo que está escrito 1 Corintios 4:6. No pensando más allá de lo que está escrito. Y por último, en las conclusiones, la verdadera y auténtica fe no es aquella que solo escucha la palabra de Dios, sino la que, temiéndole a Dios, como Noé, ¿no? Como Noé, con temor, con respeto, con reverencia, hace exactamente conforme a la palabra del Señor. ¿Para qué cosa? Para su salvación. Sea que Él obedezca el plan de salvación, hijo, el plan, las condiciones, los pasos, el método divino para ser salvo, o como miembro de una iglesia local. Tú que eres miembro, hijo, de esta iglesia local, yo, tu papá, nosotros, tu familia, los hermanos, hermanas, debemos hacer las cosas exactamente. Dios siempre requiere, mis hermanos, de obediencia exacta. Y yo espero, ha sido mi oración, que con el caso de Noé, en esta primera lección, hayamos podido reflexionar en estas cosas, en lo que Dios requiere, obediencia exacta. Padre, tu palabra es mi delicia y